Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tanya Head. En realidad es una historia bastante diferente a lo que hago usualmente en este canal. Dentro de todo, este caso demuestra qué tan lejos puede ir una persona solamente para conseguir algo de atención, porque verán en todo lo que les cuento que no había un objetivo monetario, digamos. No había un intento de compensación económica detrás de lo que esta persona hacía. Solamente quería atención. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El verdadero nombre de Tanya Head es Alicia Steve Head. Nació en Barcelona un 31 de julio de 1973. Su madre era de nacionalidad inglesa y su padre, Francisco Steve Corbella, era de Barcelona. Gracias a su madre, Alicia logró tener un manejo perfecto del idioma inglés. De manera fluida y con su acento español imperceptible, le permitiría a futuro sentar las bases de lo que sería su gran mentira. En cuanto a su padre, contaba con antecedentes bastante negativos. En el año 1993, Francisco Steve estuvo implicado en el caso Planas de Munt, por el cual fue acusado de quedarse con 1.500 millones de pesetas para la compra de deuda pública sin reembolsar este dinero, además de la emisión de pagarés falsos en los que aparecían figuras muy conocidas del mundo empresarial. Como resultado de este gran fraude, se condenó a prisión a Francisco y a su hijo Javier por delito de estafa. Como consecuencia, Alicia y su madre se alejaron del resto de la familia. Según sus amigos de la infancia, Alicia de niña era muy alegre y se crió formando parte de un círculo de la alta sociedad, además bajo la educación de una familia conservadora. A sus 25 años comenzó a trabajar en Takeshi Hironaka, una gran empresa hotelera líder de la Villa Olímpica S.A. En este lugar ella era una secretaria. Trabajó allí durante 2 años y se sabe que cuando ingresó a ese empleo ya había tenido un accidente automovilístico con su novio. Se trató de un accidente por conducir a 200 km por hora en una Ferrari, en el cual su brazo se desprendió y le realizaron un reimplante de este mismo. Ese detalle es en realidad fundamental. Ella lo tomaría más adelante para transformarse en Tanya Head. En el año 2001 se formó en una maestría en gestión empresarial en la ESADE de Barcelona. Esa sería toda la formación académica que ella realmente tendría. Como muchos de ustedes ya sabrán, los atentados del 9/11 o del 11 de septiembre se llevaron la mirada del mundo entero y la vida de miles de personas. La mañana del 11 de septiembre del 2001, 4 aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas del Al-Qaeda. El objetivo de cada una de estas aeronaves era estrellarse contra edificios emblemáticos de Estados Unidos, dejando como consecuencia montones de muertes y la destrucción de estas edificaciones. El objetivo de este plan era en total atacar 11 lugares importantes, pero terminaron siendo 4. Las Torres Gemelas, que representaban la economía capitalista del país, el Capitolio, que se correspondía con el poder legislativo, el Pentágono como poder militar y la Casa Blanca, que representaba el poder ejecutivo. El primer impacto se dio a las 8:46 am en la torre norte del complejo World Trade Center. Pasados los 17 minutos, sin tiempo de procesar lo que estaba sucediendo, un segundo avión se estrelló contra la torre sur. La imagen de ambas torres humeantes es algo que se conoce a nivel mundial a día de hoy. Era un día como cualquier otro y de repente se había convertido en una fecha y un hecho histórico imposible de borrar. En menos de 2 horas habían caído 2 torres de 110 pisos. El derrumbe de estas estructuras produjo el daño de las edificaciones cercanas como si fuera una especie de efecto dominó. Miles de personas estaban trabajando dentro de las torres y en los lugares que rodeaban el complejo del World Trade Center. Pero el terror no había terminado. El tercer vuelo culminó por estrellarse en el Pentágono a las 9:37 am, causando un desastre pero colapsando parcialmente el lado oeste. El último avión se dirigía a Washington directo a la Casa Blanca o el Capitolio.
Capitolio, pero los pasajeros rehenes lograron alterar el control que llevaban los secuestradores, por lo que finalmente se desvió y terminó por estrellarse a las 10:30 AM en un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania. Volviendo entonces a las Torres Gemelas, esa destrucción dejó una gran recesión económica a nivel mundial. La huella de Al-Qaeda estaba presente y con esto el miedo se instaló por muchos años en los habitantes de Estados Unidos. En consecuencia, a estos ataques terroristas se vio la poca seguridad que tenía Estados Unidos o lo vulnerables que eran. A partir de ese momento se cambiaron las políticas de los espacios aéreos, los controles en todas las áreas que implicaban el ingreso y el egreso al país, entre cientos de otros puntos relacionados. Además, no solamente Estados Unidos puso la vista en estos temas, sino que muchos países copiaron de ahí en más esta planificación y las diversas medidas de seguridad, tanto internas como externas. Los ataques dejaron un saldo de 2.996 muertes, más de 25.000 heridos y millones de dólares en cuanto a la inversión necesaria para la reparación edilicia de los puntos en los cuales se estrellaron los aviones, como también la reparación de todos los edificios alrededor de estos lugares de colisión. Se estimaba que había unas 17.400 personas trabajando en el complejo del World Trade Center al momento de los ataques. Como los impactos de los aviones se dieron en la parte superior de las torres, la mayoría de las personas lograron ser evacuadas de forma segura, pero médicos forenses encontraron restos de huesos y tejidos que no se pudieron identificar, por lo que el número de 3.000 muertos casi se duplicaba. Lo que ocurrió es que no podían identificar fehacientemente de quiénes se trataban. Incluso más de 20 años después del atentado, aún quedan por analizar y encontrar los restos de más de 1.100 víctimas. Esta historia hizo que los medios de comunicación a nivel mundial se centraran en Estados Unidos y lo que estaba pasando. Todos los que prendían la televisión, buscaban en internet o leían un diario tenían acceso a los detalles de lo sucedido, a los testimonios de las personas que estaban por ahí cuando todo sucedió, a sus fotos, videos, a sus historias completas. En medio de tanta muerte, pérdida y desesperación, los relatos de los sobrevivientes eran clave para la reconstrucción de lo que había pasado. Estamos hablando de un hecho tan desgarrador que cualquier historia que conmoviera en lo más mínimo se hacía ultra conocida. Entonces es que llega la historia de Alicia, camuflada bajo el nombre de Tanya Head. Era un relato de vida, de amor, de cosas imposibles, y para ponerlo en contexto, la muerte también estaba presente. Tanya afirmaba haber sobrevivido al ataque terrorista en el World Trade Center. Más específicamente, ella se encontraba en la Torre Sur y había sufrido quemaduras graves producto del impacto del avión. Su historia, por supuesto, en ese momento emocionaba hasta las lágrimas. Luego del impacto del avión, ella se había arrastrado en medio del desconcierto, el humo y el caos presente. Y en el piso 78 se cruzó con un hombre. Esa persona que se deslizaba al ras del suelo, un poco moribundo, le entregó su anillo de bodas que estaba grabado, para que se lo diera a su esposa, acción que Tanya después confesó haber hecho. El cuerpo de Tanya estaba cubierto en llamas, pero como si fuera un ángel, un voluntario se hizo presente en el lugar, extinguió el fuego que tenía en la ropa y la ayudó a bajar las escaleras. Producto de esa escena, tenía heridas de quemadura en su brazo con las que Tanya contaba como marca testigo de haber estado ahí ese día. Ella tenía además una motivación de supervivencia en medio de ese contexto tan horrible. Se imaginaba con su vestido blanco, el cual luciría el día de su boda, con Dave, su novio que justamente trabajaba en la Torre Norte. Pero su mundo colapsaría por completo cuando más tarde se enterara que había fallecido con el impacto del avión en la otra torre. 5 días después de haber vivido el horror en esa torre, abrió sus ojos y al recuperar la conciencia en un hospital descubrió que su prometido había muerto. La narración de los hechos de Tanya Head movilizó a quienes pudo llegar con su historia. Este relato tan conmovedor como se les estoy contando fue parte de los 19 testimonios de sobrevivientes que estuvieron presentes cerca del punto de impacto de los aviones en las torres. Comenzó a recorrer varios lugares contando lo sucedido, dando conferencias a estudiantes universitarios, personas que estaban en la llamada Zona Cero, hizo giras para el Tribute World Trade Center, en los que estuvieron presentes el alcalde Bloomberg, el exalcalde Rudolph W. Giuliani y el ex gobernador George E. Pataki. Además participó de innumerables actos conmemorativos como testigo y sobreviviente de los atentados. Incluso su historia estuvo publicada en el sitio web denominado Red de Sobrevivientes del World Trade Center, que como dice su nombre es una asociación sin fines de lucro que reúne a los sobrevivientes y familiares de este atentado. Se convirtió en presidenta por un tiempo representando a todos ellos y colaboró de manera activa con la recaudación de donaciones para la corporación.
información. En una reunión en Baruch College en el año 2006, Tanya afirmó: "Lo que presencié allí nunca lo olvidaré. Fue mucha muerte y destrucción, pero también vi esperanza". Dejaban claro que era una afortunada de seguir con vida y que estaba en el camino correcto, dando su testimonio para aquellos que lo necesitaran como guía. Hasta el momento, todo lo contado por Tanya era incuestionable. Los datos que proporcionaba tenían lugares y características que coincidían con la información que se sabía de los hechos ocurridos el 11 de septiembre. Pese a que la información estaba a los oídos y vista de todos, nunca habían analizado la veracidad de lo que relataba. En determinado momento, como se dice, las mentiras tienen patas cortas y de alguna manera iban a quedar al descubierto. Vamos a recorrer paso a paso lo afirmado por Tanya en contraste con lo que realmente pasó. Según Tanya, ella estuvo presente en la Torre Sur porque trabajaba para Merrill Lynch and Company. Pero un portavoz de la empresa dejó en claro que en la compañía nunca había trabajado una empleada llamada Tanya Head. A la familia Crowther, quienes eran los padres del voluntario que rescató y salvó 12 vidas en el 9/11, les dijo que había desarrollado tareas en un equipo de fusiones en Merrill Lynch y que todos se habían muerto y ella era la única sobreviviente. Pero más adelante a Linda Gormley, que era un miembro de Survivors Network, le dijo que ese día ella estaba presente en la torre porque había estado solicitando una pasantía. Por otro lado, su historia de amor, interrumpida por el fallecimiento de su novio Dave, con el cual estaba comprometida, rompió el corazón de muchas personas. Pero, ¿existía ese tal Dave? Luego de varias investigaciones respecto del personal que desarrollaba actividades en la Torre Norte, hallaron que efectivamente existió una persona llamada Dave. Apareció en aquel momento una colega de Tanya afirmando que ellos se habían conocido en la calle, discutiendo por subirse a un taxi. Dave le habría dado una tarjeta con sus datos personales, pero ella la tiró a la basura. Para sumarle un poco de color a esta historia, pasados unos meses habrían terminado compartiendo una reunión de negocios. A partir de ahí, Dave y Tanya habrían comenzado a tener citas. Gracias a ese contexto en el cual se habrían conocido, Tanya se acercaba en cada aniversario al monumento de las Torres Gemelas o Zona Cero para dejar una réplica en miniatura del taxi y unas flores que los habían unido para siempre. La madre de Dave había revisado sus mensajes de correo electrónico y no había encontrado nada respecto de esa relación. Tanya había dicho públicamente que viajó con Dave a Hawái y fue allí en donde se comprometieron en una ceremonia que nunca fue legalmente registrada. Según contaba Tanya, a algunos de sus allegados vivían juntos en el East Side con una mascota llamada Elvis. Más adelante, la trabajadora social Janice Silento, que estaba con Tanya en el grupo de sobrevivientes, dijo que a ella le había llegado la información de que no habían llegado a vivir juntos, que se conocían desde hacía algunos meses y que la relación se mantenía en secreto. Nuevamente la historia se desdibujaba un poco y los relatos se pisaban. Pero la historia se terminó de desmitificar más adelante, ya que el compañero de cuarto que tenía en Manhattan, el joven Dave, afirmó que no sabía ni le habían contado de algún viaje realizado a Hawái. Los amigos y familia de Dave afirman que nunca habían oído hablar de ella, que ese Dave no estaba de novio ni conocía a ninguna Tanya Head, y menos aún estaba comprometido. Ante la negativa de la familia de la existencia de una conexión con Tanya, ella misma pidió por favor a los medios de comunicación que no publicaran sus identidades, por respecto a su memoria. La tercera parte del relato es realmente asombrosa. La idea de que Tanya fuera la intermediaria de otra historia de amor la enaltecía de una forma única. Aquel hombre moribundo se arrastró y al toparse con Tanya le entregó el anillo como encargo para que se lo entregase a su vez a su esposa, porque él ya no se salvaría, pero ella sí. Esta responsabilidad que recaía en las manos de Tanya, en teoría la había llevado a contactarse con la viuda y dejarle dicho anillo. Pero la supuesta señora nunca apareció. Y más aún, no se sabe ni siquiera quién fue. Era en definitiva otra gran mentira. El tiempo iba pasando y poco a poco se iba descubriendo la verdad y se iba quedando pequeña la imagen de Tanya. Wells Crowther fue conocido por salvar a más de una docena de personas de la Torre Sur. Era un joven que trabajaba en una empresa situada en el piso 104 y fue conocido como el héroe del pañuelo rojo, ya que se cubrió su nariz y boca del polvo y el humo con un pañuelo de este color. De esta forma, él ingresó varias veces al edificio rescatando personas. Finalmente falleció estando dentro cuando la torre terminó por colapsar. Tanya afirmó que había sido rescatada por este hombre, desde ya, luego de haber escuchado su labor en alguna nota o artículo informativo. Pero nada de ello fue cierto. La madre de Wells había creído la historia de Tanya y consideró: sentí que era demasiado privado y doloroso para ella.
Ella nunca compartió esos detalles y no era nada que quisiéramos investigar. En una ocasión la familia Crowther coordinó con una cena a Tanya en el Princeton Club en un lugar privado, ya que a ella no le gustaba estar en lugares públicos. Durante la cena que compartieron, Tanya les contó cómo fueron los hechos, sus emociones y sobre todo lo que había sido el último contacto con su hijo Wells. Les afirmó que todavía conservaba la ropa quemada de aquel día y prometió entregar esta ropa en una placa, ya que había sido lo último que Wells había tocado al apagarle las llamas en el cuerpo. El señor Crowther dijo: ella explicó que su ropa estaba en llamas y que nuestro hijo tomó una chaqueta y las apagó. Ella nos contó que dijo: no me dejes, y él respondió: no lo haré. No te preocupes, no te dejaré. Para la familia Crowther, Tanya había sido tan sincera y genuina que realmente no pensaron jamás en la posibilidad de que todo había sido fruto de su imaginación. Entonces, Tanya confirmó haberse quemado la ropa y que un voluntario sofocó las llamas salvándole la vida. Como consecuencia de ese fuego, ella había sufrido quemaduras graves que le dejaron marcas de por vida. Las marcas que ella mostraba en algunas ocasiones no tenían nada que ver con el 9/11. Como veníamos diciendo, ella había tenido un accidente automovilístico con su exnovio por circular a más de 200 km/h en un Ferrari. Producto de esto, le tuvieron que unir al cuerpo su brazo que había sido despedido. La cirugía había dejado algunas marcas similares a una quemadura. El pasado de Tanya se comienza a cuestionar en paralelo a la constatación de la veracidad de sus relatos. Se adjudicó múltiples títulos, como en el caso de la página web de Survivors Network, en donde ella se presentaba como vicepresidenta senior de alianzas estratégicas para un grupo de expertos en inversiones. También dijo que había establecido una fundación en memoria de su prometido, Dave's Children Foundation, y que oficiaba de directora ejecutiva. Pero, una vez más, faltan los registros de esa organización benéfica en los archivos tanto del gobierno federal como en los del estado de Nueva York. Tanya afirmó tener una licenciatura de Harvard y otra licenciatura en negocios en Stanford, pero las autoridades de ambas universidades confirmaron que no se hallaron registros de un estudiante bajo el nombre de Tanya Head. A otras personas les dijo que había comenzado como consultora de gestión para Andersen Consulting. También que había trabajado para Argentina, Francia, Singapur, Reino Unido, entre otros países, como ejecutiva financiera. Nunca se pudo constatar nada de ello. Para sumar a su currículum de buen corazón y solidaridad, en una oportunidad Tanya comentó que había estado después de la tragedia natural del tsunami en Tailandia en el año 2004 y también en Luisiana entre los restos que provocó el huracán Katrina, haciéndose presente ofreciendo de su ayuda. La mentira de Tanya fue descubierta gracias a una nota que el The New York Times decide hacerle para que cuente la experiencia tan conmovedora de pérdida y de auténtica supervivencia que había transitado el 11 de septiembre. Intentaron tener más entrevistas, pero ella se negó alegando a su privacidad y confusión emocional. Tanya Head contrató a una abogada para que la represente y lo único que habían afirmado era: con respecto a la veracidad de la historia de mi cliente, ni mi cliente ni yo tenemos ningún comentario. Realmente toda esta fábula que Tanya generó en su mente y transmitió a las personas no tenía como fin quedarse con dinero, incluso logró ayudar a Survivors Network a recaudar mucho. Las colegas del grupo resaltaron su buena labor y su aporte, y les costaba creer que había sido todo una mentira. Como dijimos antes, Tanya fue presidenta y directora de este grupo sin fines de lucro, pero la directiva votó y fue destituida como tal. Incluso los funcionarios del Tribute Center también la dejaron fuera de los eventos, anunciando que ya no haría más trabajo voluntario como guía turística en la zona cero. Poco a poco Tanya iba quedando sola, sin una historia en la cual apoyarse, historia que nunca existió. Luego de toda la exposición mediática de sus mentiras, volvió a Barcelona a intentar rehacer su vida. En el 2011 pudo encontrar un trabajo en una empresa, pero al enterarse de que se trataba de ella, fue despedida. Lo último que se supo del paradero de la verdadera Tanya Head, Alicia Steve, es que sigue viviendo en Barcelona pero con su madre, y que abrió una empresa de reformas. No pudo ser culpada legalmente por nada en particular porque el engaño o fraude no fue económico hacia nadie. Quizá el engañar a todos esos familiares de sobrevivientes con sus relatos en los cuales les dio vida en situaciones que no fueron ciertas puede resultar cruel. Hasta puede ser considerado una burla con algo tan delicado como la muerte de seres queridos
y los sobrevivientes que luchan día a día para poder llevar adelante una vida lo más estable posible luego de esa tragedia. De todos modos, el engaño más grande fue contra ella misma. Esto incluso se considera una patología denominada pseudología fantástica. Es una tendencia a mentir compulsivamente. En general se da en personas necesitadas de estima, en donde con el afán de buscar protagonismo, llegan a creer que realmente vivieron ese mundo creado por ellos mismos. De todas formas, esa es la definición de la patología y no podemos decir que ella tiene esto. No sabemos si realmente se lo creía, si solamente quería llamar la atención, porque evidentemente, como vengo diciendo, no era por dinero todo esto. Por un lado, hay gente que considera que es extremadamente cruel inventarse estas historias con gente que realmente se murió ahí, como por ejemplo la persona que supuestamente la había salvado, y hay otras personas que piensan que tal vez no fue tan cruel, que si bien ayudó a recaudar dinero y también se inventó estas historias, son dentro de todo historias de esperanza. No cambia que todo esto sea un fraude, un gran fraude. Pero bueno, hasta acá llegamos con la historia de hoy. Abajo en los comentarios me pueden dejar qué quieren ver a continuación, qué otras historias quieren que haga u otros casos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.